Continuando la clase, a continuación vamos a desarrollar un ejercicio práctico sobre planilla de sueldos. El ejercicio lo tienen en PDF y vamos a empezar a revisar para ver cómo vamos a construir nuestra planilla de sueldos y posteriormente hacer los asientos contables. ¿Qué información tenemos? Aplicación práctica dice. El 25 de octubre, Intermedia SRL decide preparar su planilla de sueldos del mes de octubre, para lo cual cuenta con la siguiente información. En este caso, en la primera columna es de nombre. Tenemos 3 personas, el señor A, el señor B, el señor C. Cargo, el primero es gerente, el segundo es una jefatura y el señor C es un operador. ¿Qué información necesitamos para la planilla? Fecha de incorporación. El gerente se incorporó a la empresa el 20 de octubre del 2006. La jefatura el 1 de enero de 2011. Y finalmente el señor C se incorporó el 15 de junio de 2020. Haber básico. El gerente gana 10.000, la jefatura 6.000, el operador 3.000 bolivianos. Comisiones. Se les paga una comisión a cada empleado. En este caso, el señor A recibe una comisión, no recibe comisiones, 0. El señor B tiene una comisión de 500 bolivianos y finalmente el señor C tiene una comisión de bolivianos 200. Finalmente dice descuentos. Al gerente le vamos a descontar 500, dice que hay un préstamo. Al señor B se le va a descontar 100 bolivianos, seguramente consumo de teléfono. Y al señor C se le va a descontar 200 bolivianos, pero en este caso por consumo. Seguramente le ha hecho un consumo de algún producto que comercializa la empresa. Entonces, estos son los principales datos que tenemos para construir nuestra planilla de sueldos. Tenemos información adicional. Respecto al RC/IVA, dice, se tiene la siguiente información. Tenemos el señor A, el señor B, el señor C. Saldo del RC/IVA es el saldo del RC/IVA del mes anterior. El señor A tiene 50, el señor B 0, el señor C 0. Y facturas en el formulario 110, en la última versión, está presentando el señor A bolivianos 500, el señor B 0, el señor C 0. Al 31 de octubre, en esta fecha se procede con el pago de sueldos al personal de la empresa mediante débito bancario. ¿Qué es lo que nos piden? Planilla de sueldos, planilla tributaria, planilla de aportes sociales y los asientos contables de provisión y pago de sueldos y salarios. Muy bien, el estudiante tiene el enunciado, está en plataforma, con lo que puede seguir en base a esa hoja el desarrollo del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo del bono de antigüedad. ¿Ya? Es lo primero que vamos a hacer, el cálculo del bono de antigüedad. Entonces, como habíamos visto en la anterior clase, el bono de antigüedad se aplica sobre ciertos porcentajes. De 2 a 4 años es 5%, de 5 a 7, 11, de 8 a 10, 18, de 11 a 14 años, 26%, de 15 a 19 años, 34%, de 10 a 24 años, 42%, y finalmente para empleados que trabajan más de 25 años, 50% es el cálculo del bono de antigüedad. Esto estamos extractando de la Ley General del Trabajo. Calculamos. Para este cálculo, nos hacemos un auxiliar donde vamos a tener una columna del nombre, señor A, B, C. La fecha de incorporación es el 20 de noviembre de 2006, el 1 de enero de 2011 y el 15 de junio de 2020. Esta información estoy copiando del enunciado. En el enunciado ya tienen la fecha de incorporación. Ahora, nos pide preparar la planilla al 31 de octubre de 2020. Entonces, ¿cómo calculamos? La pregunta es, del 31 de octubre del 2020
que es la fecha de corte. Y desde la fecha de incorporación, ¿cuántos años y cuántos meses ha trabajado el empleado? Vuelvo a preguntarles. Tenemos que calcular la antigüedad en años y en meses. No se compliquen con el cálculo de antigüedad en días, sino solo años y meses. Desde el 20 de octubre del 2006 hasta el 31 de octubre, el señor A, si calculan 2020 menos 2006, son 14 años exactos y 0 meses. Entonces, este señor ha trabajado 14 años. El señor B ha entrado el 1 de enero de 2011. Del 2011 al 2020, 9 años. Pero hasta octubre ha trabajado 9 años y 9 meses. La tercera persona, el 15 de junio del 2020, ha trabajado 0 años. Apenas está trabajando 4 meses. No se compliquen con la antigüedad en días. Lo que necesitamos es años y meses. Muy bien. Por 14 años, el bono de antigüedad es 26%. Esto estoy sacando de la Ley General del Trabajo. Por 9 años de antigüedad, 18%. Y alguien que es relativamente nuevo, que no ha cumplido ni siquiera un año, su bono de antigüedad es 0. ¿Cómo calculamos el bono de antigüedad? El bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional es 2.122. El salario mínimo nacional es 2.122. Entonces lo que hacemos es 26% por 3 por el salario mínimo nacional, 2.122, da 1.655. Vuelvo a repetir. ¿Cómo calculamos? El salario mínimo nacional es 2.122. Hay que calcular por 3 salarios mínimos nacionales. Y esto hay que aplicar el 26%. Entonces lo que estoy multiplicando es 2.122 por 3 por 26%, 1.655. Y eso es lo que estoy copiando. Para el segundo caso, agarren su calculadora. Es 2.122, que es el salario mínimo nacional, por 3, siempre es por 3, por 18%, 1.146. Y el empleado nuevo, como no ha cumplido los 2 años, su bono de antigüedad es 0. Por ende, si sumamos los bonos de antigüedad, el total da 2.801. Muy bien, hemos concluido la primera parte del cálculo del bono de antigüedad. El señor A va a percibir 1.655, el señor B 1.146 y el señor C 0 por bono de antigüedad. Muy bien. Ahora, con esta información, vamos a proceder a construir la planilla de sueldos. Entonces, aquí tengo intermedia SRL, planilla de sueldos del mes de octubre. ¿Cuántas columnas va a tener nuestra planilla? En este caso va a tener 12 columnas. La primera, el código, el nombre, el cargo, la fecha de incorporación, el haber básico, el bono de antigüedad, las comisiones, el total ganado, aporte laboral, el RS-IVA, otros descuentos y finalmente el líquido pagable. Código, vamos a colocar 3 códigos porque tenemos 3 personas en nuestra planilla. 1, 2, 3. Copiamos los nombres A, B, C. Los cargos, gerente, jefe y operador. Entonces, hasta ahí hemos copiado los datos de los datos iniciales. Fecha de incorporación son las mismas fechas que hemos utilizado para el cálculo de bono de antigüedad y estas fechas están en el enunciado. Copiamos. Haber básico. El haber básico ya tenemos esa información. En el enunciado dice haber básico el señor A 10.000, el señor B 6.000, el señor C 3.000. Haber básico 10.000, 6.000, 3.000. Totalizamos
19.000. Muy bien, 19.000. El bono de antigüedad. Ya hemos calculado en nuestro auxiliar el bono de antigüedad. Para el señor A es 1.655. Para el señor B es 1.146. Eso ya hemos calculado. Y para el señor C, 0. Total mi bono de antigüedad, 2.801. Muy bien. Ahora, ¿qué otra remuneración más percibe el empleado? En este caso percibe comisiones. Las comisiones están en el enunciado. La comisión es 0 para el señor A, el señor B tiene 500, el señor C 200. Simplemente copiamos. El señor A 0, el señor B 500 y el señor C 200. Total de comisiones 700. Si existiese horas extra, si existiese trabajo en domingo, si existiese otras comisiones que la entidad pague al empleado, entonces tenemos que ir adicionando más columnas en base a todos los conceptos que sumen a favor del empleado. Toda esta suma de conceptos hacen el total ganado. En nuestro caso el total ganado va a ser haber básico más bono de antigüedad más comisiones. Pero si tuviéramos horas extra, una comisión 2, una comisión 3, otros bonos, todo eso va sumando y es parte del total ganado. En este caso el total ganado del señor A es 11.655, del señor B 6.000 más 1.146 más 500, 7.646, el señor C 3.000, bono de antigüedad 0, comisión 200, 3.200. Sumamos 22.500, 500. Muy bien. Al empleado se le hace un descuento del 12.71%. Es 12.71%, que es el aporte laboral, que está formado por el 10% que es para su jubilación, el 0.5% que es comisión, y finalmente la diferencia es el pago para la administración de los fondos. ¿Ya? Entonces, quedémonos con el número del 12.71. El aporte laboral a la AFP, si quieren, a la AFP es el 11.655 por el 12.71%. Eso les da 1.481. El 12.71% de 7.646, 972. Y finalmente el 12.71% de 3.200, 407. Sumamos a AFP, 2.860. Ahora, cuando en una empresa hay un empleado que percibe más de 13.000 bolivianos, hay ya rangos. 13.000, si no me equivoco el otro rango es 24.000 y finalmente 30.000. Arriba de 13.000, entonces adicionalmente hay que calcular el aporte solidario. Para esta clase, como el estudiante recién está aprendiendo, no voy a complicar en el examen con alguien que pueda ganar más de 13.000. Asimismo, el aporte laboral es del 12.71%. Este aporte varía si es que hay empleados que están trabajando y son jubilados, varía si es que hay empleados mayores de 65 años que están trabajando, y va a variar si hay empleados mayores de 65 años que están trabajando y que además estén jubilados. Va a variar este porcentaje. Entonces, tampoco nos vamos a complicar en el examen o en las prácticas con esas variables. Directamente lo que van a hacer ahora es una planilla estándar donde vamos a descontar el 12.71%. ¿Ya? Muy bien. A continuación, la siguiente columna que viene es el RCI. Para calcular el RCIVA, lo que tenemos que realizar es calcular nuestra planilla tributaria. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación para ver qué importes tenemos que colocar precisamente